A continuación tendremos honor, el honor de tener aquí en nuestro espacio al doctor Juan Castañeda. El doctor Juan Castañeda, quien nos acompaña desde nuestra hermana República del Perú, es director académico y promoción cultural del Colegio de Abogados de la Libertad. Tiene un doctorado en Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estimado doctor Juan Castañeda, ¿cómo está? Muy buenos días, estimado. Muy buenos días. ¿Me logra escuchar muy bien? Sí, efectivamente se le escucha muy bien, doctor. Puede comenzar su ponencia. Muy bien, muchísimas gracias por el uso de la palabra. Muchísimas gracias a la organización de Latin Juris, que siempre nos tiene acostumbrado a la realización de estos magníficos eventos, sobre todo en este importante magno congreso, del cual busca en realidad discutir de manera pues crítica, plantear algunas interrogantes que son muy necesarias en el marco constitucional. Asimismo, mi saludo afectuoso para cada uno de ustedes, tanto para los colegas, ponentes que se están sumando en este magno evento y también a los amigos y alumnos que nos siguen a través de las plataformas distintas de Latin Juris. Un cordial saludo para cada uno de ustedes. En estos breves minutos quisiera utilizarlos de manera bastante puntual y también siguiendo la perspectiva magistral de mi buen amigo Oscar Barrientos de Bolivia, en plantear de manera crítica y de pronto cuestionarnos, ¿no? En calidad tanto de abogados como también de ciudadanos, relativo al tema de mecanismos de control político constitucional. Me refiero al tema de la vacancia presidencial, al tema de la disolución del Congreso y también de la denuncia constitucional. Esto relativo al caso peruano. Sobre esto no hay un asunto conclusivo, no hay un asunto del cual aterrizar de pronto de manera teórica, sino todo lo contrario. Lo que voy a buscar a lo largo de estos minutos es entrar a reparar en algunos aspectos críticos de lectura constitucional política. Bien, bajo una perspectiva crítica. Empecemos con lo siguiente. Cuando hablamos de impunidad, ¿sí? Impunidad, sea o mejor dicho, una inmunidad, ¿sí? Inmunidad, sea presidencial o parlamentaria, no se quiere decir que democráticamente se hable de una impunidad. En otras palabras, inmunidad no es impunidad. La habilitación democrática constitucional a través de los mecanismos de control prefigurados en una constitución política tiene por un orden constitucional o un objetivo constitucional social buscar justamente este equilibrio de poderes entre un ejecutivo y un legislativo. Mecanismos de control político que se prefiguran tal cual en una constitución política como es en el caso peruano, del cual se tiene correctamente habilitado, prefigurado de manera normativa. ¿Cuáles son estos dos mecanismos principales y que al día de hoy en el caso peruano se está bastante discutiendo? A tal punto que ha llevado a hablarse, no únicamente en el Perú, sino a nivel de América Latina, sobre una gran crisis política que se está viviendo al día de hoy. Básicamente es relativo al tema de la vacancia presidencial y la disolución del Congreso. Centrémonos en estas dos cuestiones y preguntemos lo siguiente. Estos dos mecanismos de control político, tanto la vacancia presidencial como la disolución del Congreso, tienen por un norte específico constitucional equilibrar las funciones en ejercicio y competencia constitucional destinada al Ejecutivo como también al Parlamento. La pregunta es, ejercitarlas, o mejor dicho, activar los mecanismos de control como es una vacancia presidencial o una disolución del Congreso, ¿constituye un golpe de Estado? ¿Afecta a la democracia?
cuestiona drásticamente la legitimidad del poder. No se puede realizar los mecanismos de control cuando existe un Congreso del cual amerita disolver, o en todo caso, no correspondería realizar algún tipo de moción de vacancia cuando exista mérito para que lo realice el Congreso de la República. ¿Hasta qué punto podríamos entender que activar los mecanismos de control podría resultar un golpe de Estado? ¿Esto es así? ¿O es que sencillamente activar los mecanismos de control político no es una prefiguración constitucional? No es una atribución constitucional que se le asiste a cada poder del Estado para que realice conforme al procedimiento constitucional según los tiempos que la gobernabilidad lo permite y también según el procedimiento que se ha establecido conforme a la Constitución. Primer punto, entonces, los mecanismos de control político, el activarlo en una democracia constitucional no es de ninguna manera un golpe de Estado. Activarlos justamente implica prefigurar cómo está regulado constitucionalmente estos mecanismos, qué se necesita de manera cualificada en las razones o el mérito político constitucional para que estas situaciones se realicen plenamente en un gobierno democrático. Es más, sobre estos mecanismos de control, el mismo Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado, por ejemplo, en la sentencia del expediente 002-2020, conflicto de competencia, sobre la vacancia presidencial. Sobre esto el Tribunal Constitucional peruano se ha pronunciado cuáles son los criterios, cómo se realiza, qué se debe tener en cuenta para una vacancia presidencial. Es más, en esa sentencia se recalca la idea de que no se puede, a través de una idea pues interpretativa, aumentar o disminuir la cantidad de votos para una resultante vacancia presidencial. Entonces, al día de hoy, ¿existe alguna lectura constitucional por el máximo intérprete de la Constitución sobre el mecanismo de control de vacancia en el caso peruano? Claro que sí. Pero asimismo, el Tribunal Constitucional se pronunció también sobre el otro mecanismo de control político relativo a la disolución del Congreso de la República. El otro mecanismo de control constitucional, que en esta oportunidad el Tribunal Constitucional lo ha desarrollado en el expediente 006-2019. Aquí también, y de manera muy enfática, el Tribunal Constitucional precisa que para una disolución del Congreso, se necesita la negación de la cuestión de confianza 2 veces continuas, pero de manera expresa, no de manera tácita, como en su momento sucedió, no de manera tácita, sino de manera expresa, es decir, que la votación tiene que tener un objetivo resultante, visible, para la cual se decida disolver o no. No se puede inferir del voto del Congreso de la República, sino se tiene que evidenciar u observar. Entonces, sobre estos dos mecanismos constitucionales, dos mecanismos de control político, ¿se tiene al día de hoy una lectura jurisprudencial del Tribunal Constitucional? Claro que sí. Cierro esta idea en que el ejercicio de estos mecanismos de control político, su activación, su realización, su procedimiento conforme a cada poder del Estado en la cual la Constitución le ha conferido dichas competencias, no resulta un golpe de Estado. No resulta un golpe de Estado. Está prefigurado, está guardado con la Constitución y se tiene que seguir los procedimientos establecidos. 1. 2. Relativo a la denuncia constitucional, que de pronto muchos de nuestros hermanos, colegas de los diferentes países de América Latina habíamos platicado en alguna oportunidad, ¿no? Se ha presentado una denuncia constitucional a través del Ministerio Público, de la Fiscal de la Nación, contra nuestro actual presidente de la República. La pregunta es si un Ministerio Público o el Fiscal de la Nación, como máxima cabeza de instancia, puede investigar preliminarmente a un presidente de la República. Claro que sí. La Constitución lo permite, ¿sí? Y solamente una investigación preliminar. No se puede formalizar,
no se puede acusar hasta que no lo realice propiamente, ¿quién? El Congreso de la República. Entonces, decir que de pronto es un atentado contra la democracia el hecho de que se investigue un presidente de la República es totalmente inconstitucional. Sí se puede investigar a un presidente. La misma Constitución Política de Perú lo prefigura y también la exigencia de una gobernabilidad democrática cuando hablamos de un poder democrático. Finalmente, un hecho reciente que ha sucedido y del cual muchos de nosotros quizás estemos al corriente también, es una solicitud de la Carta Democrática que ha presentado nuestro presidente de la República ante la OEA, indicando sobre una crisis democrática o atentado a la legitimidad del poder. La pregunta es, ¿un presidente de la República puede realizar esta solicitud ante la OEA? Claro que sí, porque es una competencia constitucional, lo puede evidenciar a través de los hechos, como lo ha realizado nuestro presidente, pero el problema es que evidenciar ante la OEA que existe una crisis democrática a razón de que las instituciones democráticas, como el Ministerio Público o el Congreso de la República, hayan realizado sus funciones constitucionales y competentes, es totalmente contradictorio. Porque la Carta Democrática lo que pide, exactamente esta carta elevada a la OEA, es la supuesta vulneración o infracción al artículo 17 y 18, del cual habla sobre la crisis de la democracia y también el atentado a la legitimidad del poder. La pregunta es, ¿desde cuándo el ejercicio constitucional de las funciones constitucionales competentes que confiere la Constitución es un atentado contra la democracia en sí o el cuestionamiento al poder? Yo cierro con la idea inicial esta ponencia. La inmunidad parlamentaria y presidencial no significa impunidad. Los mecanismos constitucionales y democráticos deben estar habilitados en salvaguardar la democracia que tanto queremos, pero también ejercer los deberes de cada institución de la cual se prevalece y se quiere como ciudadanos y sobre todo frente a las responsabilidades de cada autoridad. Muchísimas gracias, estimados. Perfecto, doctor. Disculpe, fue un poco repentino aquí el problema con el micrófono. Muchas gracias, doctor, por su magistral ponencia. Más bien, quiero agradecer por su tiempo, por brindarnos sus conocimientos y sobre todo a todos nuestros participantes en esta segunda jornada del Cuarto Congreso Internacional de Derecho Constitucional. Agradecerles profundamente por su tiempo y por su atención. Y al finalizar la ponencia de nuestro estimado doctor Juan Alberto Castañeda, damos por finalizada esta segunda jornada.